Digo amén a esa oración de la hermana Katy. Gloria al Señor. Así que damos gracias al Señor por este tiempo de adoración que nos ha concedido a nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Así que ahora, amados hermanos, les pido de favor que si está ocupado, está haciendo algo en su casa, dedíquele este tiempo al Señor. Y yo sé que el Señor le bendecirá grandemente. Amados hermanos, en esta noche quisiera compartirle a ustedes como iglesia del Señor Jesucristo un tema que es una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿de qué se está alimentando tu mente? Y me gustaría que usted analizara esta pregunta en lo personal. ¿De qué se está alimentando tu mente? Y si fuera yo que la analizaría, diría para mí mismo, ¿de qué se está alimentando mi mente? Así que para tener un texto base para este mensaje, quisiera que fuéramos al libro de Filipenses, capítulo 4, verso número 8. Y la palabra es leída para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra, amados hermanos. La mente en muchas ocasiones se comporta como un ente hambriento de información. Repito, la mente en muchas ocasiones se comporta como un ente hambriento de información. Y de acuerdo a esto, a que requiere información y busca información, busca intencionalmente de qué alimentarse. Sí, la mente es suya y la mía. Y usted puede ver esto ilustrado en cómo las personas en ocasiones se muestran muy ávidas, o sea, tienen un deseo intenso por descubrir o conocer lo que ocurrió con X o con Y persona o algún tema de su interés. ¿Y qué tal cuando hemos tenido algún disgusto, que es algo natural en la vida humana, o alguna situación tensa con nuestro prójimo, que puede ser nuestra esposa, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestras hijas, o algún otro familiar o algún hermano en la fe? ¿Qué pasa cuando tenemos un momento de disgusto con nuestro prójimo, que puede ser los que les mencioné en términos relacionales? En ese momento donde hubo una situación tensa, ¿de qué se alimenta nuestra mente, amado hermano? ¿Del amor que le debemos o del perdón que le debo otorgar o de la reconciliación que debo tener con mi prójimo o de la humildad que debo practicar como nuestro Señor Jesucristo lo ordena? Es de eso de lo que se alimenta mi mente en ese momento, que puedo llamar tenso, contencioso o de algún disgusto. Es de eso de lo que en verdad se alimenta mi mente y se refuerza para no pecar contra Dios, asumiendo otro tipo de pensamientos. O se alimenta, amado hermano, y en esto tenemos que ser honestos porque estamos delante de la presencia de Dios, o se alimenta del resentimiento, o se alimenta del odio, o se alimenta de la crítica hacia mi prójimo, o se alimenta de la burla o del enojo que surge por la situación ocurrida, o del sarcasmo, sí, hermano, o del sarcasmo
que se recrea como un medio de salir de la frustración que siento debido a la experiencia vivida. ¿De qué se alimenta nuestra mente? ¿De qué se alimenta nuestra mente, amada iglesia, en el momento donde llega la presión? A causa de un momento incierto en que vivimos, como puede ser una condición de salud o de trabajo, o de una inestabilidad social como es una pandemia, o simplemente y llanamente de alguna incertidumbre que podamos estar viviendo ahora mismo, la cual solo usted y Dios puede que conozcan en nombre de ella. En ese momento de presión, ¿de qué se alimenta nuestra mente? Ese momento, amado hermano, les llegó a los discípulos. Sí, ellos se encontraron en un momento de mucha presión sobre su vida. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23. Y entrando él acerca de Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Verso 24. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero dice la Biblia que él dormía. Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos estaban bajo presión. Y usted y yo también lo estuviéramos. Los discípulos estaban viviendo un momento el cual describe la palabra de Dios, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Se puede imaginar ese momento? Le dieron lugar en su mente a la incertidumbre. Le dieron lugar en su mente al temor. Y la misma palabra describe a dónde nos lleva la incertidumbre, que es a la falta de confianza e inseguridad. Pero lo que es un poco cuestionable aquí es que estos hombres, los discípulos, eran pescadores. Ellos eran marineros experimentados. Sabrá Dios las veces que ellos transcurrieron por esos mares y cuántas tormentas tuvieron que atravesar. Y ahora están en una incertidumbre por el momento en que ellos vivían. Y de acuerdo a la experiencia que ellos tenían como pescadores o marineros, ellos debían haber tenido un conocimiento de cómo navegar en medio de esas tormentas. Pero fíjese que esa no fue la ocasión. No supieron, sino que se llenaron de temor e inseguridad. Estos momentos, amados hermanos, llegan a nuestras vidas. Pero la pregunta que es relevante en medio de esos momentos de presión es: ¿de qué se está alimentando nuestra mente? ¿De la desconfianza, del temor, del caos que se puede estar viviendo? Jesús le respondió a los discípulos en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 26, la parte A. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es en lo que Jesús ha dicho, amada iglesia, en donde debe de estar nuestra confianza. No en las tormentas, no en la incertidumbre. Es en lo que Jesús nos ha dicho donde debe de estar nuestra confianza.
Y es lo que nuestro espíritu debe afirmar en nuestra mente. No es la mente la que domina, no es la voluntad del ser humano. En donde debe estar centrada esa voluntad es en la verdad que Dios nos ha dicho. Jesús les había dicho a sus discípulos, a esos mismos que estaban alarmados, que pasarían al otro lado. Él se los había dicho. Y no había tormenta que detuviera que ellos llegaran al otro lado. Esa era la verdad. Esto ya era un hecho, que ellos pasarían al otro lado. Y era en su palabra, amado hermano, en la verdad absoluta, a donde debía estar anclada su fe, no en que perecerían. Lo que ellos debían estar enfocados era en la verdad que Dios les había dicho, Dios encarnado, Jesucristo, que pasarían al otro lado. Pero la tormenta logró desenfocarlos de esa verdad y su mente se alimentó del temor a perecer. Tal y como mencionaron los israelitas en el desierto, que Dios los había llevado allí a perecer y Dios no los llevó allí a perecer. Dios los llevó, los libertó de Israel para que llegaran a la tierra prometida. Jesucristo le dijo que pasarían al otro lado. Veamos entonces cómo Marcos afirma esta verdad. En el capítulo 4 de Marcos, verso 35, dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les había dicho que pasarían al otro lado. Por lo tanto, ¿por qué dudaron al ver la tempestad? Lo que no era nuevo para ellos. Como les dije anteriormente, estos hombres eran pescadores, eran marineros. No era algo nuevo ver una tempestad en medio del mar. Él no les dijo en ninguna ocasión o momento que perecerían en medio del mar, sino pasemos al otro lado. Esta verdad, amados hermanos, debió haber guiado, debió haber alimentado sus pensamientos aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad. El salmista David decía, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que la palabra en medio de la tempestad, en medio de la incertidumbre, nos brinda aliento para no desmayar, sino para continuar. Así que aquí usted puede entender, amado hermano, la mente humana. Muchas veces tiene que ver para creer y no creer para ver. Usted dirá, sí, Pastor Pedro, pero esa tormenta que ellos estaban atravesando era una tormenta real. Y sí, era una tormenta real. Y el efecto de los discípulos también era real. Fíjense en que yo me ubiqué ahí. El efecto también era real. Todo era real. Pero eso es interesante a la misma vez, amada iglesia. Porque Jesús no les dijo que la navegación estaba libre de atravesar tormentas. Él no les dijo, no vamos a atravesar tormentas, sino que iban a pasar al otro lado. Por lo tanto, en medio de las promesas que Dios nos ha hecho por su palabra, Él no nos dice que en medio de ellas estaremos libres de tormentas o adversidades. Lo que sí nos dice es que sus promesas, amado hermano, son fieles y son verdaderas. No nos dice que están libres de tormentas o adversidades,
pero sí nos afirma y establece que esas promesas son fieles y son verdaderas. Se van a cumplir. Podrán venir vientos fuertes, como ocurrió con los discípulos, tormentas, tempestades que intenten hasta intimidarnos, amados hermanos, pero no temas, porque lo que Dios prometió, así será, aunque tengamos que soportar tiempos difíciles. Si usted lo cree, saldrá airoso, pero también lleno de gozo de cualquier situación, amado hermano. El texto dice, en esto pensad, según Filipenses 4:8. Y el primer principio que nos llama a pensar es en la verdad. El primer principio. Cuando dice en todo lo verdadero, puede ser que usted o yo no nos hayamos dado cuenta, pero nuestra humanidad caída, mejor dicho, en nuestra humanidad caída hay un conflicto con la verdad. Y puede que no nos hayamos dado cuenta todavía, pero en esta humanidad que usted y yo portamos, caída a causa del pecado, hay un conflicto con la verdad. Y eso es importante que usted lo sepa. Luchamos contra la verdad. Se nos hace difícil aceptarla. ¿Cuánta dificultad puede que nos haya costado a usted y a mí aceptar nuestra propia realidad de pecado? ¿Cuánto luchamos para aceptarla? ¿Cuánto luchamos con nuestras realidades para reconocer en verdad quiénes somos y cómo estamos actuando? Nuestra conciencia nos lo dice, pero se nos hace difícil aceptarla. Aun cuando Dios nos las ha mostrado fielmente, con el fin de que seamos libres de patrones de conducta que todavía nos siguen haciendo daño. Patrones de conducta inapropiados o malos hábitos que todavía seguimos arrastrando de nuestro pasado. En fin, del pecado. Y a veces nos cuesta reconocer, amados hermanos, nuestra verdad como medio de arrepentimiento. Reconocer mi verdad para arrepentirme y para el perdón de pecados nos cuesta. Nuestra verdad, la suya y la mía, por más que la escondamos, por más que resistamos, por más terco que seamos en aceptarla, Dios la conoce bien. No está escondida, pero Dios nos ayuda a conocerla, pero el fin es uno: hacernos libres del pecado para arrepentimiento. Y este es el caso bíblico de hombres de Dios, como lo fue Pedro. ¿Cuánto luchó Pedro con su verdad? Con aceptar su verdad. Hasta el mismo Jesús le dijo, esta noche me negarás 3 veces. Y él le dijo, no, maestro. Pablo, que perseguía a la iglesia, lo hacía en su ignorancia. Pero no fue hasta que Jesucristo lo confrontó que tuvo que aceptar su verdad. Ellos lucharon en resistencia con su realidad hasta que Dios les ayudó a reconocer quién en verdad eran. Y eso produjo en ellos arrepentimiento. Por eso el texto dice, en esto pensad, en lo verdadero. Pero Ananías y Zafira no les fue igual. Estos ocultaron su verdad y desistieron de ser guiados por ella, y por consiguiente, amada iglesia, perecieron. El problema, y entiendo que es aquí en donde como creyentes debemos de cuidarnos.
el no ser honesto con nuestra propia realidad para arrepentimiento. Porque la tendencia es a escondernos de ella, aunque sea evidente. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? Ellos pecaron contra Dios, pero fíjense en que al hacerlo se escondieron, no enfrentaron su verdad ante Dios. Mire lo que dice Génesis 3, verso número 9, y vamos a leer hasta el 12. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y dice el texto, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer, no fue que él voluntariamente comió, no, fue la mujer. Ellos, tanto Eva como Adán, ambos conocían la verdad. Era lo que desde el principio habían conocido. Por lo tanto, podemos afirmar que ellos estaban capacitados para hablar la verdad porque la conocían. ¿Y qué pasó ahora en el momento donde Dios los llama y ellos se escondieron de él? Y ahora sus pensamientos comienzan a alimentarse del miedo, de la duda y de la malicia. En otras palabras, el pecado, como les dije al principio, la humanidad caída lucha con la verdad. El pecado cambió la naturaleza piadosa del hombre. O sea, la corrompió y la verdad ya no es su prioridad. Es por eso que el camino para reformar la mente del cristiano y el alma del hombre en la verdad se llama Jesucristo. Él es el camino para reformar nuestra mente en la verdad. Por eso él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando usted no acepta o yo no aceptamos nuestra realidad, estamos resistiendo caminar en la verdad, caminar en Cristo. ¿Cuántas personas aún en Cristo se niegan a aceptar sus errores? Fue la mujer que me diste, no fue que yo comí. O sea, el error no es mío, Dios. El error fue la mujer que tú me diste. Eso fueron las palabras de Adán. Él no aceptó su verdad. La culpa fue Eva. ¿Cuántas personas aún en Cristo se niegan a aceptar sus errores? No eres tú la culpable, no eres tú el culpable, no yo. Aceptar sus problemas, sus malos hábitos, sus conductas inapropiadas. ¿Cuántos? Y por más daño que le puedan estar haciendo, no dan ni un paso en aceptar su propia verdad. Y amados hermanos, esto es muy necesario que lo tomemos en serio. ¿Por qué? Porque cuando un creyente, o sea, usted y yo que estamos creyendo en el Señor y hemos creído en el Señor Jesucristo y seguimos al Señor, cuando un creyente se aleja de la verdad, las posibilidades, escuche bien, las posibilidades de que se rebele contra la verdad son grandes. Miren lo que dice el libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Y tú, Salomón,
Entonces David hablándole a su hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, aquí es donde está, aquí es donde debe estar gran parte de nuestra atención, que atendemos todo lo que la Biblia dice. Pero él dice, mas si lo dejare, él te desechará para siempre. David está en un momento muy importante de su ministerio terrenal. Está entrenando a su hijo Salomón a vivir una vida para Dios. Y es muy claro en su presentación a su hijo de Dios. En primer lugar le dice, sé que me está cogiendo tiempo el mensaje, pero ya estamos finalizando. Número 1, reconoce al Dios de tu padre. Si vas a ser rey, debes de entender quién fue que te puso en esa posición. No pienses que fueron tus habilidades, Salomón. No pienses que fueron tus conocimientos, Salomón. No. Fue Dios quien te puso ahí. El Dios de los cielos. Reconócelo. Reconoce al Dios de tus padres, Salomón. Él fue que te puso ahí, porque la Biblia establece que es Dios que pone reyes y quita reyes. Esta era la verdad de la cual Salomón nunca debía de apartarse jamás, de reconocer al Dios de sus padres, sino la verdad que debía alimentar su espíritu y su mente en todo momento, amada iglesia, de manera que él no se desviara de esa verdad, donde estuviera anclada su voluntad en siempre reconocer que su posición no se debió por sus dones, talentos o habilidades, sino por Dios. Y por consiguiente, pensara que él era el responsable de su reinado, lo cual era un grave error para Salomón. Punto número 2. Sírvele con corazón perfecto. El reconocer a Dios como soberano y como la única autoridad sobre toda autoridad nos ayuda, amados hermanos, a madurar. Cuando usted reconoce a Dios como quien es Dios, usted madura como un efecto de reconocer la soberanía y toda la autoridad de Dios. Y a proceder ante Dios con cordura y total reverencia, donde no haya trivialidades o actitudes inapropiadas, sino una conducta encomiable al llamado de servirle a Dios. Así que David estaba guiando muy bien a su hijo. Esta verdad sí está presente en nuestro corazón y es la que alimenta nuestros pensamientos, nos guiará a un estilo de vida irreprensible. Punto número 3. Él le dice, y con ánimo voluntario. ¿Con qué actitud le servimos a Dios? Y esta es una pregunta para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Porque a todos nosotros como cristianos, Dios nos ha llamado a servirle, amado hermano. Esa es una verdad. Usted, si es parte de la iglesia de Jesucristo, usted tiene un llamado a servirle a Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Dios te está diciendo, en lo que requiere diligencia, no podemos ser perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué bonito y agradable a Dios es ver a todos sus hijos, a todos, desde el más pequeño, como estamos viendo ahora en nuestra iglesia,
que nuestros jóvenes que se han criado en el Señor están sirviéndole al Señor desde el más pequeño hasta el más adulto. Qué bonito y agradable sería para Dios ver a una iglesia involucrada de una manera u otra en el servicio a Él. En nuestra congregación aún, amado hermano, hay mucho por realizar. Hay muchas cosas, no podemos pensar que ya todo está hecho porque tenemos el templo, no, hay mucho por qué trabajar. Así que mientras Dios tenga su iglesia en la tierra, hay camino por recorrer, amado hermano. Pero como muy bien dice el texto, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Esta es la verdad que debe alimentar nuestra mente, amada iglesia, a la hora de servirle a Dios. Fíjense que el pastor Manuel comenzó una serie de gratitud a Dios. Y considero que un corazón agradecido es uno que se complace en servirle a Dios. Pero dice el texto, con ánimo voluntario, sin actitudes o quejas, sino con regocijo, con amor para su gloria. Quisiera entonces terminar con este punto. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Quién mejor que Dios para ayudarnos a pensar en lo verdadero, en lo que es correcto, cuando estamos siendo invadidos por pensamientos contrarios a la verdad? Como lo puede ser pensamientos infiltrados a nuestra mente por nuestra propia humanidad caída, o por la cultura, o por los dardos de fuego del maligno, como afirma la palabra de Dios. Por lo tanto, con esos fines de andar en la verdad, Dios nos ha dado su poderosa palabra. Y no hay pensamiento, amada iglesia, que no pueda ser destruido. No hay pensamiento que usted no pueda vencer si decide andar en la verdad. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si tenemos problemas con amar, porque nuestra mente no nos ayuda a amar a nuestro hermano, hoy Dios nos invita a que seamos purificados por su verdad. Porque hay elementos posiblemente en nuestra mente que son las barreras que están puestas culturalmente, o son las barreras que mi humanidad caída ha puesto, que me impiden yo amar a mi hermano tal y como dice la palabra del Señor. La obediencia a la verdad de Dios tiene un efecto purificador en nuestras almas o en nuestro espíritu. Y para ver en perspectiva el término alma es donde está centralizada la voluntad del hombre. Mateo 24, verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Desea andar usted en la verdad de Dios y alimentar su mente de ella? Permitamos que nuestro espíritu o alma viva sometida a Dios. Amada iglesia, espero que este mensaje le haya edificado en el amor del Señor Jesucristo. Oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, hemos escuchado tu poderosa palabra. Nos rendimos ante ella, Padre celestial, porque es la verdad irrefutable. Es la verdad que no tiene cómo ser debatida, Padre celestial, sino poderla reconocer para nuestro arrepentimiento y transformación. Tu palabra dice que la verdad transformará nuestras vidas, Señor amado. Por lo tanto, Dios del cielo, ayúdanos a alimentarnos de ella, a que nuestro espíritu guíe nuestra mente, Señor, guiando
siendo guiados a su vez por el Espíritu Santo que nos ha dado, a ser alimentados de la verdad, donde está centrada tu palabra. Por Cristo Jesús te lo he pedido todo, dándote gracias. Amén, amén. Dios nos bendiga, amada iglesia.